en un análisis, Guillermo va a estar escuchando, si no también él tiene su análisis y nos metemos a los dos, ¿te parece? Me parece. Porque son 8 años, es una fecha importante. A ver, hace 9 años, le puedo decir, estábamos, hablo en plural porque así lo fue. En el Imparcial había un equipo de periodistas muy comprometidos, una dirección editorial muy comprometida con la transparencia, rendición de cuentas, y empujamos la ley. Y en ese momento Guillermo Noriega fue un impulsor, fue alguien que venía a hablar y en ese momento fue muy desacreditado por el bursismo, lo tachó de panista, era en verdad un hereje Guillermo Noriega para el bursismo en ese entonces. ¿Por qué? Porque quería rendición de cuentas, no le entendían a Guillermo Noriega. Y el Imparcial también, le digo, porque fui parte de esa campaña para que aprobáramos una ley de transparencia. No la querían aprobar, pero hay que reconocer, el régimen la abrió, el BURS la abrió, pero irónicamente dijo, es la ley de transparencia en Imparcial, porque el Imparcial nomás la usaba, y era el que estaba, y así nació en ese contexto, bajo ese contexto, y después la aplaudieron, había un TETI, que era el Tribunal Estatal Tribunal Estatal Electoral y de Transparencia Informativa, que era una especie de un monstruito, ¿no? Porque decíamos estas críticas, hoy no, es decir, decía Carlos Tapia, no es que debe haber, ¿para qué otro elefante blanco? Que el Tribunal Estatal Electoral no trabaja todo el año, y sí es cierto, oye, por cierto, que están comprando, ese es otro tema, instalaciones, deberían de pagarles cada 3 años a esa gente, el Tribunal Estatal Electoral, porque nomás para las elecciones están, y era la justificación del TETI, pero ya se desincorpora el Instituto de Transparencia Informativa, y es un derecho a saber la información que es tan importante, en verdad, y que no a veces no lo usamos. Pero a ver, Guillermo, hemos contactado a Guillermo Noriega, quien también le doy la bienvenida al presidente de Sonora Ciudadana, impulsor de esta ley que usted ahora conoce. Memo, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis Alberto? Muy buenos días Edgardo, buenos días a todo el auditorio. Luis, nada más, nosotros lo que hicimos fue arreglar un poquito la ley, impulsar pues digamos que se arreglara la verdad, participamos de los foros para construirla, pero no necesariamente la impulsamos directamente nosotros, fueron muchas personas. Bueno, claro, pero entre ellas tú, pues, y otras muchas, pero en este caso te convoqué a ti. Gracias. Gracias, Guillermo. A ver, Edgardo Carrillo, empezamos primero con el análisis oficial, estadísticas, porque hay un trabajo interesante del Instituto de Transparencia Informativa, hay multas ya a funcionarios, hay un recopilado de estadística y Guillermo también me va a ayudar a interpretar. Empezamos contigo, Edgardo Carrillo. Ok, bueno, gracias. Guillermo, ¿qué tal? Ahorita que mencionas que el Imparcial era uno de los que más la impulsó, lo que podríamos decir ahorita en resumen es lástima que ya no lo está usando, ¿no? Yo creo que los periodistas, no me refiero al Imparcial nada más, no me hagas esa cara. Te digo, lástima pues, que la prensa, el periodismo en general, que fue de los mayores usuarios del derecho de acceso en sus inicios, ahorita se considera que está en un cuarto sitio de usuarios más o menos, esto obviamente sobre estimaciones, ¿no? Entonces, sería muy interesante, por supuesto, que los periodistas siguieran usando esta herramienta de investigación. El argumento que dan muchos que yo conozco, dicen el editor, el cierre y todo esto no nos dejan. Bueno, pues haz la solicitud y siéntate y sigue trabajando y espera que te llegue la respuesta, ¿no? Algo vas a tener interesante sobre todo eso. Bueno, en cuanto a los 8 años, empieza el derecho de acceso a la información pública en Sonora el 1 de agosto del 2006. Si debemos hablar de solicitudes y de todas estas cuestiones que siempre hablamos, al cierre que hicimos el 31 de julio, pues llevamos en Sonora 41,285. Es muy común que se diga, oye, eso no representa más que el 1% o el tanto por ciento de la población en Sonora. Ya lo hemos comentado y lo hemos dicho, vamos a ponerla más dramática si tú quieres. Representa incluso menos del 1% porque mucha gente no hace una solicitud, hace varias, pues. Sin embargo, yo creo que debemos tener muy claro el valor de estas cuestiones, de un derecho fundamental como es el acceso a la información, no es que tanta gente, según yo, y esto te lo doy en un sentido personal, no es que tanta gente lo está utilizando, sino si está disponible para cuando tú lo vas a utilizar. Si nos pusiéramos en ese caso es como si dijéramos, oye, pues, derechos humanos, tiene no sé cuántas, ¿cómo se llaman? Recomendaciones hace al año, 20, 30, 40. ¿Eso quiere decir que no sirven los derechos humanos? Por supuesto que no. Para las
40 o 50 personas que lo utilizaron en ese tiempo fue valiosísimo, ¿no? Entonces yo creo que hay que contextualizar el valor de este derecho. Ahora, en los últimos 3 años, del 2011 para acá, bueno, del 2011 al 2013 tuvimos la mayor cantidad de solicitudes. Estuvo subiendo de 4,000 a 7,500 y tantas, te voy a dar números redondos, en el 2012, y la cifra récord hasta ahorita que alcanzamos en el 2013, que fueron 8,791. Ahorita en lo que llevamos hasta el 31 de julio, te digo, contabilizamos solo en el Infomex 3,700, te voy a redondear los números. Eso me lleva a que muy probablemente al final de año no alcancemos las 8,800 del año pasado. Sin embargo, va a ser un número interesante. Ahí vamos a darnos a la tarea de ver por qué menos. Ahora, en lo que para nosotros nos resulta muy interesante en el instituto son los recursos de revisión. A partir del 2012, 26 de marzo del 2012, el instituto asume las atribuciones de garante de la transparencia que mencionaste ahorita del Tribunal Electoral, que en aquel entonces y de transparencia informativa, de dirimir controversias entre los solicitantes y los obligados a rendir cuentas. Eso empieza, te digo, 26 de marzo del 2012. ¿Por qué es interesante este número? Porque de entonces para acá, el instituto, por razones que ahorita comentamos, se llegaron a acumular llamémoslo, unos dicen un retraso, un rezago, lo que tú quieras. No estuvieron saliendo a tiempo los recursos. Eso en el tiempo establecido, pues en los tiempos límite que marca la ley. Eso el instituto siempre lo ha reconocido. Entonces llegamos a acumular, empezamos este año 2014 con un atraso de 150 recursos de revisión, que me puedes decir son un mundo, por supuesto. De 3 meses para acá, por lo menos, un poquito más, se empezaron a hacer algunas adecuaciones, sobre todo en el equipo del personal jurídico en cuanto a cantidad de personal, y se ha logrado batir en 86% ese rezago, lo vamos a mencionar como rezago. Eso quiere decir de 150 que con los que empezamos el año, se han actualizado, se han resuelto 129. Nos lleva a que tenemos 21 todavía pendientes, más los que se van acumulando, que llegan en promedio de 25, 28, 30 por mes. Estimamos que más o menos en un mes, mes y medio tengamos nivelado ese punto. Muchos dicen también, o algunos piensan, bueno, el instituto se va a nivelar en cuanto a la resolución de los asuntos que le llegan. Alguien cuestiona, ¿y lo que tú resuelves te hacen caso? Totalmente se cumplen las resoluciones del instituto, sin embargo, no necesariamente en el tiempo que deben de ser. Por supuesto, hay una inercia, una resistencia en este punto. Sobre eso vamos enseguida. Dentro de un mes y medio, más o menos, 2 meses, vamos a poner lo que se nivele el rezago en recurso de revisión. Vamos sobre la cumplimentación o el cumplimiento de estas resoluciones. Entonces, que se cumplen, sí, bueno, pues se tienen que cumplir en el tiempo también, ¿no? Entonces, eso es un punto que a nosotros nos interesa mucho. No sé si quieres, comentamos rápidamente el por qué se dio este rezago, a cómo lo analizamos. ¿Por qué se dio? Sí, para ir con el Memo Noriega, es decir, okay. Porque son 150, más o menos. Eran 150, ahorita son 21. Y que tampoco pues, es para pavonearse, decir, ay, nomás tengo un atraso de 21. Bueno, pero tenía un atraso de 150 al empezar este año, ¿sí? ¿Por qué se dio este? El primero, uno de los vocales dice, en un sentido figurado, nos aventaron el niño, pero no la pañalera. Ese no, se lo voy a copiar en este momento porque es lo más claro que encuentro. Para decirte, empezó el instituto sin el recurso humano que necesitaba realmente para asumir estas funciones de garante de la transparencia. La persona, había una sola persona encargada del área jurídica, se consideraban no entonces direcciones, sino asesorías a los vocales. Por supuesto, de inmediato el instituto lo primero que hizo fue contratar a llegarse una secretaria proyectista para ver estas ondas de los recursos, que no fue suficiente, por supuesto. Eso en cuestiones presupuestales nos fue llevando a acumular.
conste, no es una justificación, no es una disculpa en un momento dado, deberíamos haber estado preparados. ¿Qué pasó después? Eso se junta con que hemos tenido la mayor cantidad de recursos que han llegado en toda la historia del derecho de acceso. Te la pongo de esta manera. En 2 años y medio, 2 años, 4 meses, al Instituto de Transparencia Informativa le han llegado el 46% del total de recursos de revisión en 8 años. Entonces, eso en números más directos son 542 recursos para el instituto en estos 2 años, 4 meses, cuando al anterior garante, al TETI entonces, le llegaron 627 en 5 años, 8 meses. Entonces, sí, sacando un promedio simple, tenemos que mientras al anterior garante le llegaban un promedio de 9 recursos por mes, al instituto le llegan 19. En promedio, ¿no? Por supuesto. Entonces, si vemos los números, por ejemplo, el 2012, que es cuando empieza el instituto, se tuvo, yo creo que una de las menores cantidades, que fueron 63 recursos en ese, que fueron 8 meses, 9 meses más o menos, pero el 2013 se sube a 302 recursos y ahorita hasta el 31 de julio vamos en 177. En promedio de solicitudes, el porcentualmente también se eleva, pues, con relación a las solicitudes. Sí me explico, ¿no? Los recursos con relación a las solicitudes. Entonces, redondeando, el 46% ha llegado al instituto en 2 años, 4 meses. Entonces, se junta eso, el no equipo formado del área jurídica para resolver estos asuntos, con que tenemos mucha más cantidad de recursos. Ahora, ¿cómo se empieza a abatir el rezago en recursos? Pues simple y sencillamente poniendo más equipo en el jurídico. De esa persona que te decíamos, coordinadora o encargada del área jurídica, que ahora es una dirección general, y una secretaria proyectista, pasamos a un sistema de ponencias en los vocales. Cada vocal tiene su secretaria proyectista a cargo, cada uno hace su proyección, lo plantea ante el Pleno y el Pleno decide los asuntos. De esta manera es como hemos ido abatiendo el rezago. Están también, por supuesto, el equipo del jurídico lo conforma, te digo, la dirección general, las 3 secretarías de proyección, una secretaría de trámite, un actuario y una oficialía de partes. ¿Qué nos falta? Sí, porque tengo que corte y vuelvo contigo y con Memo, porque a ver, ya eso es lo que va, exacto. ¿Ha servido, no? Los funcionarios multados también, ¿sirve o no el derecho de acceso? ¿Qué falta para que sirva? ¿Qué falta para que funcione mejor? Deficiencias y también, por supuesto, retos. Vuelvo con Guillermo Noriega y sigo con...